Es con el título de Ficción creativa y ciencia. Mi nombre es Manuel Rubio, soy vocal de la Sociedad Cervantina del Alcázar. Un verdadero placer contar con todos ustedes y con todas las personas que nos siguen a través del YouTube, el canal de YouTube de la Sociedad Cervantina del Alcázar. Bienvenidos. Como ven, esta tarde hemos cambiado de local. Venimos del Salón Noble del Excelentísimo Ayuntamiento y nos encontramos en el Museo Casa del Hidalgo, un edificio singular de Alcázar del siglo XVI que me va a permitir que antes presente un poquito cómo es esto, pues más que nada por las personas que vienen de fuera de Alcázar. Este edificio lo han reconvertido en museo, donde se recrea un poco la vida de los hidalgos manchegos que en su día pues, sirvieron de base para que don Cervantes pues, recrease la figura de Don Quijote. Este edificio, que ahora además, según como nos ha contado esta mañana Antonio Moreno, concejal de Cultura, pues está ampliado con unos paneles que responden a una exposición que provisto hubo en el 2016, que significa que era Cervantes, la ciencia en el Quijote. Bueno, esta casa durante siglos se le ha conocido como la Casa del Rey. ¿Por qué? Porque aquí vivía el gobernador o el director de lo que era la fábrica de pólvora de Alcázar. En su momento, la fábrica de pólvora de Alcázar, que funcionó entre el siglo XVI y la mitad del siglo XIX, era una de las 6 fábricas de pólvora más importantes del reino. Era lo que se llamaba las fábricas de primera clase. Tanto es así, porque tenía mucha fama en su momento, tanto es así que tenemos por ahí una frase de Manuel Godoy que decía que la pólvora de sus cañones, ha de ser de Alcázar, por ser la mejor y la más seca del reino. Imaginad la importancia que en su momento tenía la Real Fábrica de Salitres y Pólvora de Alcázar. Bueno, pues después se ha reconvertido en Museo Casa del Hidalgo y ya os digo, aquí todo lo que vais a ver, si lo visitáis a continuación, pues es una recreación del modo de vida de los muchos hidalgos que aquí no hubo nobleza, solamente hubo nobleza en el primer escalón, que era el de los hidalgos, pero sí que hubo muchas familias que respondían a lo que entonces se conocía como hidalgos, los hijos de Hidalgo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces después podéis hacer una visita a todo el edificio que creo que os va a encantar. Y de paso, ver la exposición de la ciencia en el Quijote. Bueno, pues ya dicho esto, introduciendo con lo que es la casa, el edificio donde estamos, vamos a presentar las 3 ponencias. Esta tarde nuestros ponentes son Esther Bautista Naranjo, que viene de la Universidad de Castilla-La Mancha, María Fernández Ferreiro, que viene de la Universidad de Asturias de Oviedo, y Carlos Mata Indurain, que viene de la Universidad de Navarra. La primera ponencia correrá a cargo de Esther Bautista. Esther Bautista Naranjo es catedrática de Filología Francesa en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde ejerce su docencia sobre análisis y crítica literaria y literatura francesa de los siglos XVI, XVII y XVIII, y dirige sus investigaciones sobre literatura comparada y análisis literario. Se doctoró en 2013 con una tesis sobre la recepción e interpretación francesa e inglesa del mito de Don Quijote. Ya ha publicado en esta línea más de 80 trabajos de investigación. Ha dictado numerosas conferencias nacionales e internacionales, ha realizado estancias investigadoras en universidades tan prestigiosas como la Sorbona de París, la Universidad de Columbia, el University College de Londres o la Universidad de Torino. Fue distinguida con la mención especial en el tercer premio de investigación cervantina José María Casasallas en 2014
y con una tesis al 8º Premio Internacional de Investigación Científica y Crítica Miguel de Cervantes en el 2013. Especialista en mitocrítica, es vocal de la Asociación Internacional de Mitocrítica Asteria y forma parte del Consejo de Redacción de Amaltea, revista de mitocrítica. Esther es autora de importantes obras literarias, de las que citaré solamente aquellos títulos que están relacionados con Cervantes o con el Quijote, como por ejemplo En el país del Cervantes, El mito de Don Quijote en la novela francesa de los siglos XIX y XX, la recepción y reescritura del mito de Don Quijote en Inglaterra, siglos XVII y XIX, al XIX, el mito de Don Quijote en la novela moderna y Un americano en la Mancha tras la huella de Don Quijote. Ahora creo que tienes en la imprenta Cervantes revisado, la vida, su obra, su legado, que está a punto de salir. Hay que resaltar que Esther es una gran amiga de la Sociedad Cervantina de Alcázar. Sin ir más lejos, en el pasado mes de abril, en el ámbito de la sexta mesa redonda que dimos en Pedro Muñoz, que tenía por título Las ediciones del Quijote, Esther nos deleitó con una ponencia extraordinaria que tituló El Quijote en otras palabras, las primeras traducciones europeas. Y hoy, en esta línea de colaboración con la Sociedad Cervantina de Alcázar, pues ha querido estar aquí con nosotros, lo cual le agradecemos enormemente. Y, sin más, paso la palabra a Esther para que nos hable de su ponencia, La locura esotérica en la Francia del siglo XVIII, El Quijote del abad Bondelot. Bueno, escuchando esto yo ya no sé ni siquiera si hablar, ¿no? Porque de repente me he encontrado aquí con una cantidad de elogios absolutamente inmerecidos, que quiera una que no, pues al final, sí, al final una pues se siente muy vergonzosa ante estas cosas. Pero bueno, en cualquier caso, al margen de todas estas cosas, de ese currículum absolutamente exagerado e inmerecido, yo sí que quiero manifestar en primer lugar mi agradecimiento, mi felicidad, como siempre, de estar aquí. Yo creo que entre amigos, que es lo principal, estar entre amigos, que compartimos todos una misma vocación, una misma pasión, que es la pasión literaria y la pasión cervantina. Por eso no podía decir que no, y cuantas veces me invitéis, con más razón voy a venir. Entonces, eso que lo llevéis por adelantado. Como tengo 20 minutos y tampoco quiero extenderme demasiado en el uso de la palabra, voy a entrar, sabéis que estoy agradecidísima, feliz de estar aquí entre tantos amigos, admirados, colegas. Voy a entrar directamente a presentar lo que yo creo que es el más interesante, que es el objetivo de esta breve comunicación en la que voy a intentar trasladarles yo creo que un poco las pinceladas generales de una obra que es muy poco conocida, pero que merece la pena, sin duda, dentro del canon de las reescrituras cervantinas, que es este libro que pueden ver ustedes a la derecha de su imagen. Yo la tengo a la izquierda, bueno, a la derecha de la pantalla. Una obra quizás un poco indigesta si la juzgamos a priorísticamente, porque es un libro al que yo le he dedicado largas noches de tarde y de cuando en cuando, porque es una obra que yo he editado recientemente y que, por cierto, también va a salir dentro de poco en una edición crítica, además patrocinada por el Instituto Cervantes, que es la historia de las imaginaciones extravagantes de Monsieur Uflo, un tipo bastante quijotesco. Yo he titulado la comunicación El Quijote del abate Bordelon. No es un Quijote, sino que es una reescritura del Quijote, pero realmente es un personaje tan sumamente quijotesco que es casi paradigmático. Podríamos decir que es casi un calco de todos los mecanismos de la trama, de los mecanismos narrativos de lo que es el Quijote de Cervantes. Y es una obra sin duda a reivindicar porque apenas ha sido estudiada, no ha sido traducida hasta el momento actual, y lo que quiero ofrecerles son unas pinceladas para que puedan conocerla y para que seguramente se despierte esa curiosidad por ver hasta dónde pueden llegar los límites de las reescrituras cervantinas en un siglo y en un momento muy crucial, porque es un libro que se publicó en 1710, por lo tanto está a medio camino entre las últimas reescrituras barrocas, cómicas, burlescas. Por su estructura recuerda mucho al berger extravagant, es decir, al pastor extravagante de Charles Sorel, pero por otra parte también participa de ese carácter preenciclopédico que hace criticar, satirizar, denunciar
los excesos de la imaginación supersticiosa. Entonces, vamos a encontrarnos con un Quijote, que yo ahora les voy a presentar, muy, muy peculiar. Bien, pues sin más, yo me he fijado aquí una serie de objetivos que luego podrán ver en el texto escrito, porque como digo, ahora vamos a hacer una pequeña síntesis, pero sí que les propongo, si quieren acompañarme, pues que nos asomemos a esta obra del abate Bordelon como un ejemplo de una crítica de los excesos evidentemente librescos, evidentemente utópicos, es decir, un proceso absolutamente quijotesco cervantino, que sin duda vienen también a iluminar ese debate eterno entre razón e imaginación, que es el paradigma quijotesco por antonomasia. Vamos a estudiar también los mecanismos que transmiten esa dicotomía a través de distintas estrategias que definen la escritura, el estilo y la forma en que produce su texto el abate Bordelon. Vamos a situar también este debate, fantasía y razón, a través de ese contexto preenciclopedista como la denuncia de la superstición como forma casi, podríamos decir casi en paralelo a lo que Cervantes hace con las caballerías en el contexto preenciclopédico. Vamos a evaluar hasta qué punto esta puede ser una reescritura quijotesca y después también les propongo intentar sacar unas conclusiones de cuál es el valor intrínseco y universal posterior de una obra como esta. Bien, todo ello forma parte de un proyecto de investigación del Ministerio Nacional que se llama la Biblioteca del Quijote Transnacional. Me permito, si funciona esto, creo que sí, bien, trasladarles la información de este proyecto que está a cargo de un investigador de la Universidad de Salamanca, Pedro Javier Pardo, y dentro del cual nos hemos dado cita a una serie de estudiosos de primer rango, sin duda todos ellos, que nos hemos encargado de estudiar, editar, anotar y trasladar a un mundo quizás más propio de nuestra sociedad estos textos que son Quijotes o reescrituras quijotescas de distintos ámbitos nacionales que no habían sido tratados, estudiados o traducidos hasta ahora. Tienen ustedes aquí toda la información, por cierto, con una página web que pueden observar absolutamente genial y que ya invita a conocer ese lugar de la Mancha, una Mancha digital que sin duda viene un poco a jugar, ¿no?, con ese famosísimo incipit cervantino. Bien, no voy a entrar porque es un proyecto que ya lleva una serie de años funcionando, ha sido renovado y todos ustedes podrán conocer y reconocer ahí a los grandes expertos que están haciendo trabajos absolutamente excepcionales. Bien, volviendo a nuestro abate Bordelon, al Monsieur Uflo, este señor Uflo, a mi juicio, nos ofrece una triple denuncia de los excesos. Un personaje extravagante, que saben que es uno de los grandes vicios, pecados de los personajes quijotescos del siglo XVII, y evidentemente el tema principal así lo anuncia. Se trata de la historia de un individuo que pierde la razón a causa de leer tratados esotéricos. Es decir, la correspondencia o el correlato que puede haber entre esos libros de caballerías que han entrado en un uso anacrónico y, en este caso, la superstición en un siglo que anuncia ya las luces, que anuncia la Ilustración. Y este paradigma, la ensoñación libresca, la locura libresca, la locura esotérica del personaje, evidentemente va a influir en el resto de personajes que se posicionan en su entorno y la iconografía, que es también una forma de relacionar la locura esotérica de Monsieur Uflo con la locura cervantina y quijotesca. En segundo lugar, hay otro eje de análisis, que es el modelo narrativo utilizado por el abate Bordelon. Por una parte, se trata de observar los discursos sabios, discursos savants, que yo nombro aquí, porque la mayoría de los personajes tienen una serie de interpretaciones particulares acerca de estos libros y de estos tratados que han enloquecido al personaje principal. Y todos ellos se van a enfrascar en esa lucha dialógica y, de hecho, la aventura cada vez va a estar más disminuida, porque lo que interesa es ver esa confrontación ideológica entre los partidarios y los detractores de la ficción que ha vuelto loco al protagonista. Además, por si esto fuera poco, tenemos a un narrador muy estilo Cide Hamete Benengeli, un narrador que comenta, que juzga, que evalúa, que pone a los personajes en su sitio. De forma que tenemos una ficción muy dinámica en la cual distintos agentes van a entrar a reaccionar frente al paradigma principal, que es el paradigma de la locura esotérica. Y finalmente, quiero también centrarme en la finalidad, el fin último de la ficción o de la narración de Bordelon, que es no solamente
satirizar, criticar los libros que han vuelto loco al personaje, sino toda la erudición en general. No olvidemos que estamos en el contexto en que Diderot está preparando el proyecto de la enciclopedia, ese afán, ¿no?, ilustrado de conocer, de dominar todas las artes. Bien, pues resulta que los libros que se van a criticar, sobre todo a través de las enormísimas notas aclaratorias que prácticamente terminan por comerse el propio texto, esas notas van a documentar todas y cada una de los pensamientos, todas y cada una de las creencias del personaje, que no solamente provienen de esos tratados, sino también de otros que la tradición ha considerado canónicos. Por eso, los pocos expertos que han tratado la obra hablan de una sátira de la erudición, de la pedantería total, no solamente de los libros de los que se trata en cuestión. Bien, todo esto pues, nos hace ver un paradigma evidentemente muy cervantino, muy quijotesco y muy original, a mi juicio, ¿no? En primer lugar tenemos esta locura, porque evidentemente el personaje de Uflot también es como Don Quijote, un héroe ya entrado en años, que se enfrasca en la lectura, encerrado en su biblioteca. Lo que pasa es que es menos profundo que Don Quijote. Esto hay que ponerlo de relieve, porque la primera visión que tiene de héroes monstruosos y de seres demoníacos le llega después de una borrachera. Se queda dormido y cuando despierta tiene el libro en la mano y parece ser que producto del alcohol, del cansancio y de la vejez, bueno, pues este señor se da en creer que esos demonios sobre los cuales ha estado leyendo realmente le acechan, realmente le perturban. Y es una locura en cierto modo bidireccional, porque algunas veces se cree capaz de dominar los horóscopos, de dominar el destino, de leer los planetas, de crear conjuros. Tenemos ahí también toda una tradición, ¿no?, de la superstición casi medieval, ¿no?, traída a épocas más contemporáneas. Pero por otra parte, él también se ve amenazado por esas otras fuerzas de lo desconocido, de lo sobrenatural. Por lo tanto, es un movimiento casi de vaivén entre la idealización y el miedo. Es un personaje con muchas aristas, ¿no? En cualquier caso, esto ya dentro del propio paradigma del protagonista pues nos avanza ese debate, ¿no?, entre la razón cartesiana, ¿no?, que invita a considerar todos estos fenómenos extraños en su propia medida, ¿no?, como producto de la fantasía, de la imaginación, y después, por otra parte, también el deseo quizás de dominar esas fuerzas desconocidas del universo que puedan, en cierto modo, dar una nueva visión, ¿no?, a la potencialidad del hombre. Bien, esta locura, como digo, muy ambivalente, incluso dentro de la propia mente del personaje, también va a irradiar, como no puede ser de otra manera, el resto de personajes. De hecho, la narración en sí se presenta como unos cartapacios, ¿no?, unos papeles encontrados por el narrador. Ahí tenemos una nueva estrategia cervantina que no quiere darle la identidad concreta, la identidad real. De hecho, él inventa, convierte la obra en una obra cabalística. Y los nombres que inventa son totalmente significativos. El propio Ufle es un anagrama de un término francés que es le fou, el loco. Por lo tanto, ya esto nos hace ya entrever, ¿no?, que es un personaje absolutamente bueno, pues, demente, desquiciado por esas lecturas obsesivas, ¿no? Y después tenemos todo un sistema de personajes que evidentemente va a reaccionar en función de su apoyo o de su rechazo a ese paradigma de locura esotérica que presenta el héroe, ¿no? Tenemos, por ejemplo, su hijo, un hijo que es muy naif, muy inocente, que es el que va a apoyarle, que llaman, por cierto, Dudú, ¿no? El Dudú es algo así como el chupete, ¿no? Es un personaje tan infantil que tiene hasta esos caracteres pueriles, ¿no? Otra hija que tiene Camélie, que es bastante pusilánime, ¿no?, con ese nombre quizás un poquito más romantizado, ¿no?, de la heroína débil, frágil, casi como una rosa, una flor. Por otra parte, tenemos a un personaje que brilla mucho en ese contrapunto dialógico, que es su hermano, que por cierto tiene el nombre en latín, non credo, ¿no? Non credo, evidentemente es no creo, ¿no? Por lo tanto, también sugiere ese contrapunto, ¿no?, dentro del cual, bueno, pues tiene que dar la visión contraria de lo que el propio Uflo va a sostener, ¿no? Y después otro personaje muy interesante dentro de este grupo de opositores o de opuestos es su mujer, ¿no? La mujer que es la voz de la sabiduría, la voz de la cordura. Es el Sancho Panza, si queréis, en cierto modo, que acompaña y que intenta corregir, y esto lo vemos muchísimo en casi toda la literatura francesa. Siempre que hay un hombre loco, hay al lado una mujer cuerda.
Esto lo dejo así con puntos suspensivos y cada cual que saque sus conclusiones. Pero lo vemos mucho, sobre todo aquí, ¿no? Y por último, tenemos una serie de personajes quizás todavía más interesantes que son los hipócritas. Aquellos que van y vienen como veletas en función de lo que les interesa, ¿no? Mornan, por ejemplo, que por cierto se ha estudiado como un arquetipo del normando. Mornan, Normand, y tenemos las interpretaciones, ¿no? Su hija Rusina, Rusino, que es una hija mucho más taimada. Rusino viene de rusé, rusé en francés es ser astuto, taimado, pícaro, ¿no? Tenemos Dorisa, que esta es una de las damas que él va a cortejar, porque aunque esté casado no hay problema, él puede tener sus amiguillas, ¿no? Y de hecho una de las damas que va a cortejar se llama Dulcina. Y claro, cuando una ve Dulcina, ya no cabe duda de que estamos ante un tipo absolutamente quijotesco. Y de hecho Dulcina es la más taimada y la que más le intenta sacar todo el dinero, ¿eh? Dulcina absolutamente, bueno, pues valiosa en ese sentido, ¿no? Bien, otro aspecto que a mí me parece muy interesante es la iconografía. La iconografía, los grabados que acompañan a la obra, son grabados en los cuales vemos a Ufle, al personaje, siempre en situaciones, en episodios muy relevantes de su locura. Podríamos hablar, por ejemplo, de los batanes, de los molinos, aquellos episodios en los que el personaje está más desquiciado quizás que otros, y siempre acompañado de un tipo, que no sé si podrán apreciar bien, siempre está acompañado de un bufón. Un bufón que evidentemente nos lleva a toda la estética circense, a lo clownesco, a lo ridículo, pero también dentro de toda la iconografía medieval francesa, el bufón es el representante de la fiesta medieval de los locos. Es decir, aquel que señala, y de hecho muchas veces le señala con el dedo, diciendo, este personaje es un desquiciado. Si todavía el lector tiene dudas, ahí tenemos al bufón acompañando a Uflo, cosa que en el texto no está, pero sí que está en la imagen. Muy interesante como complemento a esa caracterización del héroe quijotesco. Bien, el modelo narrativo, como les digo, es un modelo dialógico mucho más rico de lo que puede parecer al principio, ¿no? Primero porque las aventuras realmente van disminuyendo a medida que avanza la narración y son los discursos lo que más interesa. De repente Uflo habla con su hermano y ambos empiezan a tratar, a debatir sobre la verdad o la falsedad de estos libros que han desquiciado el entendimiento del protagonista. Y por otra parte, como decía, el propio narrador, que también va a tomar partido, a enjuiciar, a comentar, a veces de forma bastante despiadada. Aquí pueden ver un ejemplo a izquierda y a derecha de esa configuración textual donde vemos, por ejemplo, unos discursos absolutamente eruditos, precisos y anotados además con este sistema de notación que después también entraré a comentar, donde vemos ese afán de documentar, de dar una explicación intelectual, erudita, de fijar todos los saberes para que el propio lector pueda también ser partícipe y pueda saber de dónde, es decir, es una obra absolutamente anotada, anotadísima, para que el lector pueda saber de dónde provienen todas las ideas desquiciadas que tiene el personaje. Bien, por lo tanto, es una forma de ver cómo el propio pensamiento se convierte, como yo aquí digo, en un campo de batalla. Y en tercer lugar, estas notas eruditas son notas externas dentro del modelo textual, van a documentar estas fuentes librescas que han propiciado la locura del personaje. Y como digo, no se trata únicamente de estas obras que ya podríamos considerar modernas en la época. Tenemos a Leloyer, Jean Baudin, los tratados esotéricos, supersticiosos, de magia, rituales, por ejemplo, que tienen que ver con el sábat, con la invocación al demonio, que provienen de culturas milenarias, y aquí hay que reconocer la extraordinaria sabiduría del abate Bordelon, que nos lleva a viajar prácticamente por todas las civilizaciones. No sabemos si decir reales, porque es verdad que la obra contiene muchos errores. Es una obra, como digo, a veces un poco indigesta, no solamente por la longitud, no solamente por la cantidad de notas, muchas de ellas en latín, muchas de ellas en griego, con ciertos errores, esto lo hemos visto al hilo de la edición. Y por otra parte, lo que sí que interesa ver es que las notas, que no se llegan a atribuir a nadie, se supone que son producto del narrador-editor, esas notas también van a denunciar los excesos de la mala comprensión de obras canónicas. Aquí tenemos a Longino, tenemos a Homero, tenemos a Virgilio, Ovidio,
son obras que han caído, por así decirlo, en manos de un mal lector. No es que sean malas obras. De esta forma, tanto los tratados esotéricos como las obras canónicas, que siempre han sido veneradas, vienen a situarse en un mismo nivel, la denuncia de la mala lectura. Por eso, hay uno de los críticos que ha tratado este asunto, uno de los pocos, que habla de, como tema principal, no solamente la locura del personaje, sino los errores de la circulación mediática de la mala lectura. Es decir, cuando un libro, por muy canónico que sea, es mal comprendido, ese error se perpetúa, dando lugar a los excesos imaginativos de personajes como Uflo. Y de hecho, las notas son tan sumamente abundantes, como digo, llegan a consumir la narración, que termina de la forma más abierta posible, porque el último episodio del segundo libro nos presenta a Monsieur Uflo en medio de un ritual del Sabbat y él ya nos dice que no le interesa realmente ver el ritual, sino saber si los libros lo cuentan de la forma en que él lo ha entendido. Parece que nos encaminamos hacia un desengaño, pero ese desengaño no llega nunca. Es un final absolutamente abierto. No sé si en algún momento a lo mejor se descubre una segunda parte, no lo sabemos. En cualquier caso, aquí tenemos este sistema de notación, como pueden ver, absolutamente excesivo. Y de hecho las notas que van organizadas según letras del abecedario, a veces dan 4 vueltas al abecedario. Pueden ustedes imaginarse, manejar semejante mamotrecho, ¿no?, a la hora de actualizar es absolutamente, pues como digo, indigesto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ya por ir un poco avanzando hacia la conclusión quijotesca, cervantina, evidentemente nos encontramos ante un sujeto de burlas, como no puede ser de otra manera, un héroe desquiciado, un héroe que ha llevado la lectura al extremo y, por tanto, presenta una fe ciega en la palabra escrita y esta es quizás la moraleja principal de la obra, ¿no? Se trata de un extravagante al que tenemos que reconducir. Yo creo que esa sería la interpretación más derivada, ¿no?, de la intencionalidad de la obra, del autor. Yo tiendo siempre a ver todo muy romantizado, ¿no? ¿Se trata de un visionario? Bueno, en este caso yo diría más bien que no, porque si vemos las aventuras que lleva a cabo, muchas veces él intenta presentarse como un demonio, aunque lleva un disfraz de oso en la época del carnaval, ¿no? Entonces, realmente es muy, muy incoherente, es muy incoherente. Aunque sí que es cierto, por ejemplo, en la aventura del oso, que él sale una noche, ¿no?, a intentar asustar como si fuera un demonio vestido de oso y la gente se asusta. Esa es la paradoja, ¿no?, que parece que él está desquiciado, pero en realidad la sociedad descrita por el abate Bordelon nos dice, no, no, es que los otros son todavía más locos y más bobos que él, ¿no? Por lo tanto, se trata de ese círculo vicioso, según el cual, bueno, pues la locura, digamos, extraída de esas lecturas, parece querer perpetuarse eternamente, ¿no? En cualquier caso, se trata de una lectura eminentemente satírica del paradigma quijotesco que desde unas apostillas generales de modernidad nos hace criticar esa visión oscurantista, casi medievalista, ¿no?, supersticiosa de la crítica, o de la crítica de lo supersticioso, de lo desconocido, de lo sobrenatural, y en cierto modo también hace resurgir un poco la necesidad de la razón para reconducir estos excesos. Bien, por lo tanto, toda esta historia que vengo a comentarles para mí es una obra realmente muy rica que se presta a muchas interpretaciones, muy quizás única dentro de este paradigma. A mí me parece que fundamentalmente imita mucho el modelo del pastor extravagante de Charles Sorel, sobre todo con esas apostillas que hace, esas remarques que presenta el otro escritor francés, pero sí que es verdad que camina un poco a medio camino, ¿no?, que se sitúa un poco a medio camino entre esa comicidad barroca y un poco más allá, ¿no?, al criticar, al satirizar, al hacernos ver la necesidad de la razón para no creernos todo lo que leemos, para no creernos todo lo que nos dicen. Y yo creo que esa sería un poco la idea fundamental de la obra, ¿no? Hay preguntas eternas, por ejemplo, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es lo falso? ¿Dónde radica la verdad? ¿La ciencia puede triunfar sobre la intuición o sobre la superstición? Por otra parte, ¿existe un cierto libre albedrío o estamos todos predestinados? Porque al fin y al cabo la predestinación es algo en lo que cree el personaje, ¿no? Incluso se puede relacionar con estas primeras teorías de los enciclopedistas, por ejemplo, la de los mecanismos de impresión que los radicales ilustrados como Diderot, como el barón d'Holbach, ¿no?, toda la columna enciclopedista,
sostenían. Decían que el cerebro es una sustancia amorfa que se va conformando según las impresiones que recibe. Y si esas impresiones no son las adecuadas, se produce el desquiciamiento, se produce la locura. Entonces, desde este punto de vista podemos incluso ver casi a una mente en plena ebullición, en plena formación. Y de todo ello pues, se puede deducir una ficción absolutamente didáctica, moralista, ¿no? Que en cierto modo nos pretende advertir sobre los peligros de mal leer, que es algo absolutamente cervantino, y que también nos hace recordar la necesidad de despertar ese pensamiento crítico que en cierto modo también alude a la premisa de los ilustrados, el conocerse a uno mismo y el tener ansias de saber. Y con todo esto, yo creo que ya he hablado bastante. Les he dado a ustedes una visión. Puedo seguir, pero no voy a seguir por respeto aquí al personal. Pero bueno, en cualquier caso, por lo menos espero haberle dado ganas de saber más, ganas de conocer mejor a este tipo tan peculiar, a este señor Uflo. Les dejo una muy sucinta, pero al mismo tiempo extensiva, bibliografía, porque, insisto, es una obra muy poco estudiada. Y en cualquier caso, ya saben que el libro va a salir publicado pues, en torno, bueno, son 800 páginas actuales, entonces está en proceso de revisión, maquetación y 1000 cosas más, pero yo creo que en breve podremos tener a un Uflo actual entre manos para uso y deleite de todos ustedes y de todos los que quieran sumarse a sus páginas. Así que, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther, porque la verdad es que es impresionante tu adaptación al tiempo que te han marcado. Pero vamos, que podéis haber seguido porque es impresionante tu ponencia. Cuando acaben las 3 intervenciones es cuando abriremos un turno de preguntas para cualquiera de los tres intervinientes. Nuestra segunda ponente es María Fernández Ferreiro, que como ya hemos dicho, proviene de la Universidad de Oviedo. Nos hablará sobre Cervantes y el Quijote desde el teatro, crónica de una relación fructífera. María es licenciada en Filología Hispánica y doctora por la Universidad de Oviedo y máster en enseñanza de español como lengua extranjera por la Universidad Internacional Méndez Pelayo y por el Instituto Cervantes. Actualmente es profesora ayudante doctora en la Universidad de Oviedo. Sus líneas de investigación están relacionadas. La importancia de este trabajo estriba en comprender la aceptación del Quijote en el teatro español del siglo XX e inicios del siglo XXI. En su obra, María se hace y responde a 2 preguntas. Una, ¿por qué el Quijote sigue hoy en día estimulando la creación de nuevos acercamientos teatrales a la novela? Y segundo, ¿y cómo se realizan estos acercamientos y estas representaciones teatrales? Defiende que no se trata de llevar la novela tal cual a la escena teatral, sino inspirándose en ella y en sus personajes para producir nuevas tramas, nuevos casos, nuevas aventuras, aunque siempre siendo fiel al modelo original. María pertenece al grupo de estudios cervantinos de la Universidad de Oviedo, un grupo de investigación que centra sus trabajos en la recepción de la obra de Miguel de Cervantes. En este marco, codirige la colección editorial El Quijote y sus interpretaciones, centrada en la actualidad en la adaptación teatral de la novela. Desde 2017, Asociación Internacional Siglo de Oro, siendo actualmente miembro de su junta directiva. Gracias, María, por estar aquí y cuando gustes nos puedes desarrollar tu ponencia Cervantes y el Quijote desde el teatro, crónica de una relación fructífera. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la asistencia y, por supuesto, muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro de amigos, de aficionados y de fanáticos del Quijote, como indicaba ya Esther. Muchísimas gracias a la Sociedad Cervantina por contar conmigo, al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y al Griso también por participar siempre en la organización de estos eventos. Cuando recibí la invitación a participar en este segundo Congreso Cervantes y el Quijote desde Alcázar, me interesó especialmente esa preposición, ese desde.
que me hizo pensar en todas las perspectivas desde las que nos acercamos a la novela. Y a partir de esta reflexión llegué al planteamiento de mi presentación, ¿desde dónde me acerco yo al Quijote? La respuesta fue fácil de encontrar porque es la línea de investigación que empecé ya con mi tesis doctoral y que ha ido multiplicándose hasta revelar, como se titula esta ponencia, una relación extremadamente fructífera. De esta manera, la crónica que pretendo presentar en estos minutos es la de la relación con el Quijote en el teatro desde una posición particular, la de quien ha centrado su carrera académica por el momento en su estudio. Para ello les explicaré los últimos proyectos que hemos ejecutado relacionados con el teatro quijotesco en el GREC, se acaba de mencionar, el Grupo de Estudios Cervantinos de la Universidad de Oviedo. Luego me detendré en los 3 resultados más relevantes de ellos, las representaciones, la base de datos y las ediciones, y a partir de estas terminaré planteando una reflexión sobre la amplia recepción del Quijote y de su autor en el teatro. Las líneas de investigación relacionadas con la recepción del Quijote en el teatro empezaron a ser especialmente potenciadas en el Grupo de Estudios Cervantinos de la Universidad de Oviedo, al que pertenezco y pertenece también mi compañera Esther Bautista, con la ejecución del proyecto europeo QTheater, cofinanciado por el subprograma Cultura dentro del programa de Europa Creativa de la Unión Europea. El proyecto QTheater se desarrolló entre 2017 y 2019 y fue coordinado desde la Universidad de Oviedo con el profesor Emilio Martínez Mata como investigador principal. El proyecto partía desde una realidad constatada, la abundancia de recreaciones teatrales de la novela cervantina en Europa, y buscaba crear un espacio, tanto académico como cultural, donde articular estos acercamientos, ponerlos en relación y comprender mejor a partir de ellos la sociedad europea. Los resultados fueron ciertamente positivos. No solo se generaron reflexiones sobre la recepción del Quijote en el teatro, sino que también se divulgaron relevantes recreaciones quijotescas en cuidadas ediciones y se demostró la existencia de un continuo interés por la novela desde la escena, con la representación de una decena de nuevos espectáculos teatrales basados en el Quijote que comentaré en breve. Teniendo en consideración los resultados del proyecto QTheater y siendo conscientes entonces, gracias a él, del fructífero campo que resulta la recepción de la novela en el teatro, el GREC amplió esta línea de investigación entre 2020 y 2023 con un proyecto nacional de la misma temática. El proyecto Recreaciones Teatrales del Quijote, RETEC, fue financiado por la Agencia Estatal de Investigación y ofreció en primer lugar la publicación en acceso abierto, además de la impresión en papel, de 15 ediciones o traducciones al español de recreaciones teatrales del Quijote en Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, España y Serbia. Y en estas introducciones de las ediciones se estudia la relación de las recreaciones con la obra de Cervantes y en especial la interrelación con otras reescrituras a través de las fronteras políticas y ámbitos lingüísticos diferentes. En segundo lugar, continuamos ampliando la información organizada en una base de datos de recreaciones teatrales del Quijote, de la que les hablaré en breve. El proyecto RETEC terminó el año pasado, pero no así el estudio de la recepción del Quijote en el teatro, que esperamos continuar trabajando en un proyecto que amplíe en un futuro cercano. Retomando el proyecto europeo QTheater, gracias a él pudimos impulsar distintas actividades culturales, como el estreno de 10 representaciones teatrales que llevaron la novela del Quijote a través de las fronteras, con acercamientos tanto de compañías profesionales. Capítulo del retablo de Maese Pedro. Preguntó luego Don Quijote al ventero qué Maese Pedro era aquel, y qué retablo y qué mono traía. Este es un famoso titerero que ha muchos días que anda por esta mancha de Aragón enseñando un retablo de la libertad de Melisendra, dada por el famoso Don Gaiferus. Acomodados Don Quijote, Sancho el paje y el primo en los mejores lugares, el Trujamán comenzó a decir: Esta verdadera historia que aquí a vuesas mercedes se representa trata de la libertad que dio el señor Don Gaiferos a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España, en poder de moros, en la ciudad de Sansueña, que así se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza. Y vean vuesas mercedes allí cómo está jugando a las tablas Don Gaiferos según aquello que se canta. Jugando está a las tablas Don Gaiferos, que ya de Melisendra está olvidado. Jugando está a las tablas Don Gaiferos, que ya
historia de Melisendra está olvidado. Y aquel personaje que allí asoma con corona en la cabeza y cetro en las manos es el emperador Carlomagno, padre putativo de la tal Melisendra, el cual, mohino de ver el ocio y descuido de su yerno, le sale a reñir. Don Gaiferos se arroja impaciente de la cólera lejos de sí el tablero y las tablas y pide apriesa las armas. Vuelvan vuestras mercedes los ojos a aquella torre y a aquella dama que en aquel balcón parece vestida a lo moro. Es la sin par Melisendra. Miren también, ¿no ven aquel moro que callandico y pasito a paso, puesto el dedo en la boca, se llega por las espaldas de Melisendra? Pues miren cómo le da un beso en mitad de los labios y la priesa que ella se da a escupir y limpiárselos con la manga de su camisa. Miren también cómo aquel grave moro que está en aquellos corredores es el rey Marsilio de Sansueña, el cual, por haber visto la insolencia del moro, le mandó luego prender. Y que le den 200 azotes llevándole por las calles acostumbradas de la ciudad. ¡Con chilladores delante y embaramiento detrás! ¡Con chilladores delante y embaramiento detrás! Y veis aquí donde salen a ejecutar la sentencia. ¡Niña! ¡Niña! Dijo con voz alta a esta sazón Don Quijote. Seguid vuestra historia línea recta y no os metáis en las curvas o transversales, que para sacar una verdad en limpio, menester son muchas pruebas y repruebas. También dijo maese Pedro desde dentro. Muchacha, no te metas en dibujos, sino haz lo que ese señor te manda, que será lo más acertado. Sigue tu canto llano y no te metas en contrapuntos, que se suelen quebrar de sotiles. Yo lo haré así. Respondió la muchacha y prosiguió diciendo. Esta figura que aquí parece a caballo, cubierta con una capa gascona, es la mesma de Don Gaiferos. Su esposa se ha puesto a los miradores de la torre y habla con su esposo creyendo que es algún pasajero. Basta ver cómo Don Gaiferos se descubre y que por los ademanes alegres que Melisendra hace, se nos da a entender que ella le ha conocido. Y más ahora que vemos, se descuelga del balcón para ponerse en las ancas del caballo de su buen esposo. ¡Mas ay, sin ventura! ¡Que se le ha sido una punta del faldellín a uno de los hierros del balcón y está pendiente en el aire! ¡Sin poder llegar al suelo! Llega Don Gaiferos y sin mirar si se rasgará o no el rico faldellín, hace de ella y mal su grado la hace bajar al suelo y luego de un brinco la pone sobre las ancas de su caballo. Los relinchos del caballo dan señales de que va contento con la valiente y hermosa carga que llevan su señor y su señora. Vuelven las espaldas y salen de la ciudad, y alegres y regocijados toman de París la vía. No faltaron algunos ociosos ojos que lo suelen ver todo, que no viesen la bajada y la subida de Melisendra, de quien dieron noticia al rey Marsilio, el cual mandó luego tocar alarma. Miren cuánta y cuán lúcida caballería sale de la ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes. Cuántas trompetas que suenan, cuántas dulzainas que tocan y cuántos atabales y atambores que retumban. Viendo y oyendo pues tanta morisma y tanto estruendo Don Quijote, parecióle ser bien dar ayuda a los que huían, y levantándose en pie, en voz alta dijo: No consentiré yo que en mis días y en mi presencia se le haga superchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como Don Gaiferos. Deteneos, malnacida, canalla, no le sigáis ni persigáis, sino conmigo sois en la batalla. Y diciendo y haciendo, desenvainó la espada, y de un brinco se puso junto al retablo, y con acelerada y nunca vista furia comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a este, destrozando a aquel, y entre otros muchos, tiró un altibajo tal, que si maese Pedro no se abaja, se encoge y agazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán. Daba voces maese Pedro diciendo: Deténgase vuesa merced, señor Don Quijote, y advierta que estos que derriba, destroza y mata no son verdaderos moros, sino unas figurillas de pasta. Mire, pecador de mí, que me destruye y echa a perder toda mi hacienda. Don Quijote, en menos de 2 credos, dio con todo el retablo en el suelo, hechas pedazos y desmenuzadas todas sus jarcias y figuras. Hecho pues el general destrozo del retablo, sosegóse un poco Don Quijote y dijo: Quisiera yo tener aquí delante, en este punto, todos aquellos que no creen ni quieren creer de cuánto provecho sean en el mundo los caballeros andantes. Miren, si no me hallara yo aquí presente,
¿Qué fuera del buen don Gaiferos y de la hermosa Melisendra? A buen seguro que esta fuera ya la hora que los hubieran alcanzado estos canes y les hubieran hecho algún desaguisado. En resolución, viva la andante caballería sobre cuantas cosas hoy viven en la tierra. ¡Viva, enhorabuena! Dijo a esta sazón con voz enfermida, maese Pedro. Y muera yo, pues soy tan desdichado que puedo decir con el rey don Rodrigo: ayer fui señor de España y hoy no tengo una almena que pueda decir que es mía. El caballero de la triste figura había de ser aquel que había de desfigurar las mías.
Encantadores, siempre dando malas pasadas. La ponencia más breve de todos los coloquios cervantinos de toda la historia, ¿no? Saludo y adiós. Estaba todo calculado. Bueno. No os engañes que lo tenéis. Y ya. Que no se duerma nadie. Que no se duerma. Sí, vamos a ver. Bueno, entonces, Naum Montt es el nombre literario de Naum Alberto Montt Pineda, es un autor nacido en Barranco Bermeja, Colombia, en 1967. Ha sido docente, ha tenido también trabajos en el Ministerio de Cultura colombiano, dirigió la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa y ha dirigido la filial colombiana del Fondo de Cultura Económica. Como literato, hasta la fecha es autor de 4 novelas y fue seleccionado entre los 40 narradores colombianos después de Gabriel García Márquez. Como novelista se dio a conocer con esta primera obra, Midnight Dreams, pero la que en realidad del año 99, pero la que le llevó a la fama, o la que hizo más famoso, fue la segunda de sus producciones, El Esquimal y la Mariposa, con la que obtuvo el Premio Nacional de Novela de Colombia, se entiende, en el año 2004 y luego reeditada en el 2005 por Alfaguara. Esta novela está considerada por la crítica como una radiografía visceral y poética de la violencia colombiana de los años 80 y 90 del siglo XX. Exitosa y cuenta con una versión en formato de novela gráfica. Lara, otra novela que publicó en el año 2008, recrea desde el género policíaco la lucha solitaria del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en Bogotá por los cárteles del narcotráfico, Escobar, en 1984, en la presidencia de El asesinato de Lara Bonilla constituye uno de los episodios más duros de la reciente historia de Colombia y lo que hace el escritor es recrear los últimos días de vida y el asesinato de este líder político. Pero nos vamos entrando en materia cervantina. En el año 2006, Naum Montt publicó esta biografía cervantina. Es una biografía muy divulgativa, 120 páginas, no como estas grandes biografías académicas, tenemos aquí, Manuel Lucía Macías. Es un librito interesante, pero muy divulgativo para un público amplio. Pero ya ahí empezamos a ver el interés por Cervantes. Y luego me fijo un poco en la ocasión, ¿no? 2006, a rebufo un poco del centenario del 2005, 2015, el centenario de la segunda parte del Quijote, publica Montt Hermanos de Pin. Es un relato de unas 220 páginas, se divide externamente en 20 capítulos, numerados en romanos, pero sin ningún tipo de epígrafe. ¿Cuál es la sinopsis? ¿No? A mí me gusta a veces ver qué es lo que ofrecen las contracubiertas de los libros, porque a ver qué nos vamos a encontrar, ¿no? La cubierta y la contracubierta muchas veces nos dan una información y de hecho muchas veces es lo que nos hace comprar y leer el libro o no, ¿no? Dejarlo en la mesa de la librería, ¿no? Entonces dice así la sinopsis. ¿Qué podría tener en común él, un aventurero español,
con el aire marchito que dan las heridas de guerra y varios años de cautiverio. Imaginaba que entraría allí con los hombros caídos, arrastrando los pies, como lo hacían tantos autores que acudían a los corrales donde representaban sus obras de teatro. En cambio, lo vio andar con aquellos movimientos ágiles y le pareció que su amigo, Cervantes y Cisneros son amigos, ¿no?, había aprendido a llevar los cabellos y las barbas grises con el mismo aire digno y despreocupado de quien se marcha muy temprano de casa en busca de aventuras. Mi compadre, se dijo, está condenado a ser joven por siempre, y lo imaginó por toda la eternidad llevando ese aire dionisíaco con la eterna marca de la juventud en cada uno de sus gestos. Reparó en sus manos, era inevitable no hacerlo, grandes y toscas, la mano seca, detenida en un gesto imposible de espanto, y la otra rebosante de vida, le recordaron las manos de un rufián y no las de un escritor. Tal vez si alguien pusiera la yema de los dedos sobre las venas abultadas de la mano seca, sentiría el fluir de la sangre y descubriría asombrado que aquella mano estaba viva. También se fijó en la camisa de algodón descolorida y deshilachada, en el pantalón que se veía sucio y gastado en las rodilleras. Un rufián vestiría mejor. Pero lo que más le impresionaba eran los ojos, grandes y profundos. Le daban un aire de dureza casi animal, la dureza de quienes viven por instinto. Suspiró, le hizo señas al demandante Reynosa para que continuara su relato. Ahora bien, evidentemente en una novela, ¿no?, el personaje principal se nos va a aparecer caracterizado de muchas formas, por lo que diga, por lo que haga, por lo que otros personajes digan de él, etc. Aquí tenemos la visión que tiene Catalina. Catalina en la novela ha abandonado ya a Cervantes y esto es lo que Catalina piensa de Cervantes, pero en un sueño que tiene Cervantes, ¿no? Aunque en el sueño no podía ver su rostro, se le aparece una mujer, sospechó que era una extraña mezcla entre Ana Villafranca, la mujer con quien tuvo a Isabel, su hija, y Catalina, su esposa, que lo abandonó. Y sueña Cervantes que Catalina acude a Cisneros a que le descase, ¿no? Pensé que me casaba con un hombre común y corriente, señor juez. A los pocos días descubrí que me había casado con un hombre fantasioso. Un inútil que no sabe cuál es su mano derecha. No, tiene su miga, ¿no? Ni busca los medios ni las formas para sustentar su casa y su familia. Se pasa las mañanas en las... Lo más importante, ¿no? Ha perdido la magia. El padre de los relatos, como llamaba a su abuelo a esa fuerza misteriosa de asomarse a otros mundos, pues ha desaparecido. Bien, no voy a leer todas estas citas, ¿no? Pero lo importante es que Cervantes ha perdido esa magia de la escritura y después de haber publicado El Quijote se tiene que dedicar a escribir para ese teatro de rufianes, ¿no?, en un espectáculo que llama La boca de todas las verdades. Le avergonzaba haberse convertido en un filósofo, un escritor de chistes flojos. Puso los codos sobre la tabla y se colgó la pluma barata de gallineta detrás de la oreja. Antes tenía fe en lo que escribía. Creía a ciegas que sus obras valían la pena, valían el esfuerzo de cada noche, pero ahora hasta su cuerpo se resistía al acto mismo de escribir. Le dolía cada vez más la espalda y se fatigaba demasiado rápido. Bien, ¿qué ocurre? Pues que tiene que dedicarse a esto para ganarse la vida y, mientras tanto, El Quijote permanece cubierto de polvo en el local de Robles, que era mitad librería, mitad garito de juego, ¿no? Bien, es una cita muy larga que no voy a leer, ¿no? El Quijote permanece ahí cubierto de polvo.
Vamos a presentar mucho más brevemente a Shakespeare, ¿no? ¿Qué tienen en común los dos personajes? Insisto, en la ficción, ¿no? de Montt. Pues es también un Shakespeare devastado, ¿no? Shakespeare va a aparecer retratado como un fantasma, igualándose de alguna manera a Cervantes, a quien se le aplica muchas veces el calificativo de náufrago, náufrago vital, ¿no? Se entiende. Shakespeare es también un hombre dominado por la devastación, por la tristeza, sobre todo por el remordimiento de no haber estado presente cuando muere su hijo Hamlet, ¿no? En Valladolid están representando Hamlet y Shakespeare hace el papel de rey fantasma. Cuando se quita la barba postiza y se desmaquilla, entonces su rostro emergió en el espejo pequeño y redondo. Se miró por un instante desencajado y pálido. El pequeño pendiente de aro en la oreja izquierda y la barba de varios días sin despuntar le daban un aire aún más triste, devastado por el cansancio. Miró por última vez aquella tristeza densa ante el espejo y le pareció tan difícil de llevar como la máscara de rey fantasma, que es su personaje en Hamlet, ¿no? Y Shakespeare va a aparecer efectivamente en varios pasajes como un fantasma recorriendo las calles de Valladolid, ¿no? Leo solo el final de la cita que tienen ahí, ¿no? Un fantasma inglés perdido en la noche de Valladolid. Cervantes y Shakespeare van a coincidir en la cárcel vallisoletana, uno encerrado por el asunto Ezpeleta y el otro porque ha tenido un enfrentamiento con un alguacil al que le ha insultado, etc. Cervantes es torturado en la cárcel y Shakespeare lo reconforta, le ayuda, lo atiende, etc. Y además pueden hablar en inglés porque nos dice la novela que Shakespeare lo ha aprendido en Argel hablando con piratas ingleses que estaban allí también en Argel. Bien, evidentemente, teniendo presentes como protagonistas a Cervantes, que fue un hombre de teatro muy importante, ¿no? Otra cosa es que no triunfase, pero... y Shakespeare, muchas de las conversaciones que mantienen, muchos de los temas que aparecen reflejados en la novela son precisamente el teatro, ¿no? A Cervantes no le gusta el tipo de teatro que hacen los ingleses, le parece inmoral, pero sí le ha gustado en cambio Hamlet. Fletcher le ha regalado a Cervantes un cuarto, una edición, digamos, de Hamlet y por eso la puede leer tranquilamente en su casa y sí que le parece interesante Hamlet, ¿no? Y sí que aparece Cervantes como hombre de teatro, ¿no? Ahora que ha perdido todo, la magia de escribir, que ya ni siquiera las cartas de naipes, ¿no? Que ya no le hacen gracia, pues sí que le sigue gustando asistir al teatro, ¿no? Me gusta el teatro, me gusta caminar por las plazoletas y entrar a los corrales y olvidarme de quién soy mientras veo las obras, ¿no? Bien, y hay otro tipo de citas, ¿no? Que tienen que ver con esto, ¿no? La idea del teatro que tienen tanto Shakespeare como Cervantes, ¿no? Conversa, Shakespeare le pregunta si ha sido actor, etcétera y tal. Pero vale, pues yo sigo, ¿no? La idea fundamental, que es la que da título a la novela, es que Cervantes y Shakespeare van a ser hermanos de tinta, ¿no? En una importante conversación que tiene lugar en el capítulo 18, mientras beben ron, Shakespeare saca una botella de ron y andan ahí bebiendo, hablan del teatro, de la vida, de sus experiencias vitales, y dice Shakespeare, y con estas palabras Cervantes se siente conmovido, ¿no? Hasta ese momento, bueno, no terminaban de encajar, pero con esto que dice Shakespeare, pues sí que es la primera vez que confraternizan, ¿no? Bueno, para Shakespeare Cervantes es un buen hombre, pero Cervantes lo niega, dice, yo ya no tengo ni reputación ni nada, no digas Shakespeare que yo soy un buen hombre porque no te hago caso en eso que me dices, ¿no? Lo único que sé hacer o lo que he sabido hacer ha sido hacer reír a los demás, ¿no? Cervantes tiene este talento para hacer reír a las gentes, ¿no? Tampoco voy a leer estas citas, ¿no? Hay un pasaje muy bonito que tiene que ver, y ya me voy acercando al final, con el hermanamiento de tinta de Hamlet y Don Quijote. Todo dentro de un sueño de Cervantes. O sea, antes hemos visto que se hermanamiento de tinta de Cervantes y Shakespeare, los autores, pero también de los personajes, ¿no? Soñó Cervantes con la luna, flotaba en el firmamento como una sonrisa amarilla,
Sabía que estaba en el patio de los mosqueteros de un teatro, entre malevos, me choca a mí la palabra, ¿no?, que escupían un aliento cargado de obscenidades y alcohol, etcétera, etcétera. Y aparece un personaje, ¿no?, que es el de Hamlet, ¿no? Nacimos en un frasco de tinta y moriremos en la oscuridad y el silencio de los libros. Solo existimos cuando alguien nos lee, pero cuando ese lector se cansa y cierra el libro, dejamos de existir. Es nuestro destino. Pero esta noche, caballero andante, amigo mío, hemos escapado del frasco de tinta y de los libros que nos condenaban a la oscuridad y estamos aquí experimentando esa cosa misteriosa que llaman ser hermanos de tinta. Y ahora se describe, insisto, dentro del sueño de Cervantes, al segundo actor, que lleva una armadura plateada y una lanza, que aparece con una actitud muy serena, y las palabras que dice, evidentemente Don Quijote, es: querido Hamlet, no te hagas muchas ilusiones, solo somos sobrevivientes de la imaginación. Somos dos personajes imaginarios que llevamos vidas imaginarias, en casas imaginarias, rodeados de calles imaginarias, a la orilla de ciudades imaginarias. Y creo que estas palabras de Don Quijote las podríamos aplicar igualmente a la misma novela que estamos leyendo, ¿no?, en la que Shakespeare y Cervantes son personajes imaginarios, en una ficción imaginaria, rodeados de otros personajes también imaginarios, en una Valladolid imaginaria. ¿Qué queda al final de todo esto? Insisto, haciendo abstracción de toda la parte de intriga, detectivesca, de saber quién mató a Ezpeleta, que ahora no me interesaba, ¿no? Pues queda el valor de la amistad. En fin, es una reflexión que hace el narrador, pero poniéndose en el punto de vista de Cervantes. ¿Qué importaba una vida desgraciada, padecer y sufrir tantas desventuras, si al final se ganaba al menos un amigo? El milagro de la amistad trascendía la vida misma y lo hacía olvidar, al menos por un instante, que todos teníamos que morir. Y Shakespeare, como regalo final de despedida, le hace entender en qué consistían esas dos cuartillas que llevaba el cadáver de Ezpeleta, que estaban rasgadas por la mitad. En una de ellas solo se podían leer una letra, otra, pues sale la cifra, se descifra la cifra, mejor dicho, ¿no?, el padre de los relatos. El último regalo que le deja Shakespeare a Cervantes es recordarle que su destino es contar historias. Y las últimas palabras de la novela son estas, ¿no? En el baúl de los duendes, que es el cajón donde Cervantes guarda sus escritos, ¿no?, tiene un paquete envuelto que es una carpeta que le ha dejado Shakespeare, ¿no? Palpó la carpeta de tapas de cuero con las iniciales WS bordadas en oro. Abrió el frasco de tinta y su aroma dulce y almendrado llenó la pequeña habitación. Levantó la pluma con punta de plata. La misma tinta, se dijo, la misma pluma, las mismas hojas. La llama de la vela tembló cuando la punta de la pluma entró en aquel ojo oscuro e intenso de tinta. Toda su vida cabía allí. Bien, volvemos a tener a un Cervantes que ha recuperado la ilusión por escribir y por dar entrada a toda su vida en lo que escriba, ¿no? Toda su vida cabía allí. Son, como digo, las palabras finales de la novela. Voy a resumir, perdón, porque creo que me he pasado un poquito, pero no podía ir abreviando algunas cosas. Algunas pocas conclusiones, ¿no? Estamos ante una recreación muy curiosa, muy interesante, no de tipo arqueológico, quizás lo más habitual. Estamos habituados a novelas que pretenden reconstruir muy bien la época novelada. Aquí es una recreación muy imaginativa y ya he señalado algunos pasajes donde apreciamos esa atmósfera incluso onírica. Se mezclan los datos históricos, otros que no he mencionado aquí, el cautiverio en Argel, la cárcel en Sevilla. Se dice que escribió el Quijote allí en Sevilla. Aparecen su amante, su esposa. Se describe todo el ambiente de los ingleses en Valladolid. Con otros, se mezclan con otros totalmente inventados y fantasiosos, ¿no? Ficción, y me pregunto si quizá, tengo que darle una vuelta a esto, podríamos hablar de realismo mágico, ¿no? Hablando de un autor colombiano, algo se le podría haber pegado, ¿no? No era el tema central aquí de mi novela, de mi ponencia, perdón, elementos de novela detectivesca, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la muerte de Ezpeleta. Hay muchas intrigas y muchas subtramas. Es una novela bastante compleja. Presenta muy bien la España en decadencia, una España que, lejos de la grandeza, ¿no?, de los reyes, de los nobles, pues es más bien una España de tahúres, de prostitutas, de mendigos, etc.
y retrata muy bien ese carácter desengañado de Cervantes, sus derrotas, sus sufrimientos, su conflictiva relación con el poder y también ese carácter triste, derrotado de su hermano de tinta Shakespeare. Y hay un conjunto muy amplio de piezas que debemos ir como lectores encajando y que creo que puede ser bastante difícil para un lector que no disponga de ciertos conocimientos previos. A mí me resultó una novela muy chocante y creo pensar que para un lector que no tenga un cierto bagaje de conocimientos, pues puede ser, a lo mejor la disfruta igual o más, ¿no? Pero una novela bastante difícil. Y ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, entramos en un turno de preguntas que se pueden dirigir a cualquiera de nuestros tres intervinientes. A ver. Pero, ¿qué repercusión a nivel editorial, etcétera, tuvo el Quijote del abate de Bordelón? Pues mira. Puede ser estúpida la pregunta, pero... No, no, en absoluto, ninguna. Pero quiero compararla con la repercusión o lo que, digamos, ganó en su momento Cervantes con el Quijote. Ni por su estructura, ni por su repercusión. También hay que tener en cuenta, evidentemente, que el abate Bordelón no solamente era novelista, era un hombre, era un preenciclopédico, en cierto modo, que era, pues, en cierto modo, todas las obras, él también tiene muchas obras teatrales, satíricas, cómicas, y en verdad incluso tiene algunas obras que, sobre todo en teatro, que manifiestan un cierto regusto por la comedia del arte, por la mímica, por la espontaneidad. Realmente yo diría que lo que intenta conseguir con su Monsieur Uflo, lo mismo que con el resto de obras, es realmente demistificar todas las verdades absolutas. Y eso es una constante porque evidentemente un solo hombre no puede escribir tal cantidad de obras, pero... No era un Lope de Vega, básicamente. No era un Lope de Vega, evidentemente eso se ve incluso cuando se lee la obra, ¿no? Esta misma obra, pero sí que es cierto que tuvo una cierta repercusión, pero no trascendencia, más allá de su contexto inmediato. Y de hecho es un autor que cayó muy en el olvido, quizás por su escasa calidad comparado con otros autores novelísticos de la época, porque en la Francia del momento el gran novelista fue luego Marivaux, ¿no? Con esas grandes obras autobiográficas de personajes mucho más trascendentales. Es un autor, en cierto modo, mediocre, ¿no? Muy considerado mediocre durante muchos años, pero que, sin embargo, bueno, pues siempre conviene revisitar, en cierto modo, sobre todo a raíz de esa interpretación que él mismo hace, esa traslación del paradigma quijotesco hacia la crítica, la sátira de todas las verdades absolutas. Entonces, la trascendencia que tuvo, pues podríamos decir bastante limitada, y de hecho es una obra que salió primero en París en 1710, después hubo una edición más abreviada, porque, como digo, es una obra, yo siempre digo, un poco indigesta, porque cuando uno se asoma a las páginas dice, ostras, ¿no? Es difícil. Y hay una edición más breve, de finales del siglo XVIII, que parece que tuvo algo más de repercusión, pero ni una ni otra han sido, por así decirlo, grandes bestsellers, sobre todo en comparación con otros novelistas de la época que sí que tienen, pues eso, una mayor presencia, mayor trascendencia. Pero eso tampoco no va en menoscabo, evidentemente, de la calidad o de los valores o de las cuestiones que aquí se han puesto de relieve. Y ahora, siempre he tenido, y ahora va para María, y bueno, tengo por aquí detrás a un gran cinéfilo, mucho más que yo, don Luis Caballero, y siempre he tenido, no duda, el por qué. Bueno, lógicamente has hablado de las... O realmente volvemos a lo mismo, ¿no? El por qué no ha habido, esa es mi intuición, y bueno, mi intuición, yo creo que es la realidad, quitando algunos pequeños detalles, tanto en obras de teatro, efectivamente, o sea, hoy por hoy, cualquier llevas el... Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Pero te hago un ejemplo, no tiene nada que ver, el fantasma de la ópera, cualquier cosa que se lleve a un Broadway o tal, pero... que yo sepa, nunca ha habido un Quijote que haya despuntado, ¿no? Como llamémoslo, una obra de teatro, un musical,
y voy a referirme también, hilo con eso, El hombre de la Mancha en el cine, bueno, y nunca ha habido, quitando, en mi caso, creo que lo único que se hizo muy bien fue la serie de televisión española de donde estaba el malogrado Fernando Rey, también, lógicamente, Alfredo Landa, etcétera, etcétera, pero yo no sé si ya es un tema de que es tan genial la obra, como que no se puede llegar a obtener. Conde de Montecristo sí ha habido, por ejemplo, y la obra es genial. Pero no sé, ¿qué opinas en ese aspecto de por qué o qué ingredientes faltan o qué es lo que falta para que realmente no se pueda conseguir, no te iba a decir una obra maestra tipo El Padrino o cualquiera de Orson Welles, sino realmente qué es lo que falta para que no tengamos eso, un musical en Broadway o en España, o mejor aún, una película. Sí, es... ¿Eh? Ya, pero... Sí, primero fue musical, pero insisto, algo más actualizado, algo que no lo sé. Más popular. Más... Quizás o que llegue más a la gente. aquí quizás podríamos recordar el Bueno, y si no, me quito eso, James, y me centro más en el cine. Una película de verdad, ¿no? Un Padrino, El Padrino hecho en cine. Añadiendo la reflexión... Bueno, el cinéfilo era el caballero, así que puede rebatirme. No te puedo rebatir, es verdad que no hay ninguna, incluida la de Orson Welles, no hay ninguna película, es muy difícil porque la magia del Quijote es el lenguaje. Hay una película muy simpática, bueno, de Albert Serra, si habéis visto Honor de Caballería, si lo habéis visto, que está basada en el Quijote, en los momentos en los que Don Quijote y Sancho no hablan. Y es una película como invertida, bueno, es Albert Serra, ya os podéis imaginar, ¿no? Pero es verdad que no hay la película que tú querrías un padrino, es que no tiene nada que ver, es que es una novela que no se puede trasladar al cine. Esta mañana mencionaban a Bakhtin y tiene un cronotopo, esta novela tiene un cronotopo difícil, puedes coger un fragmento e inventarte una aventura, pero no tiene nada que ver con la magia del Quijote, que fundamentalmente es una estructura con 5 narradores y unos saltos en el tiempo y en el espacio que son difíciles de trasladar al cine, y luego que la grandeza está en el Quijote, en los diálogos de Don Quijote y Sancho Panza. O sea, eso es lo mejor de la obra. Sí, bueno, nadie lo ha hecho, nadie ha hecho una gran película. Por algo será, ¿no? Y en teatro, El Quijote de Ron Lala... Bien, qué polémica más buena de haber. Yo creo que El Quijote de Ron Lala rompió una lanza por las versiones del Quijote exitosas que tuvo. No sé los datos de audiencia que tuvo esa obra, pero fueron magníficos. Y era una obra muy bien hecha, muy divertida, que por supuesto no podía trasladar todo el Quijote, porque nada puede trasladar todo el Quijote, como nada puede trasladar todo el Conde de Montecristo. Esta es la obra, pero obras buenas es El Quijote de Paz, el de Orson Welles. El de Ron Lala en teatro yo creo que es el paradigma. Quizás que podría haber más y mejores, no sé, pero creo que ejemplos sí hay. Es más que nada por el tema de comparar lo que es, obviamente, la obra más universal, tal. Sí. No voy a decir en una película, una obra de teatro, pero algo que... Quizás todo lo que no sé, es un poco el tema... Quizás la novela copa ya toda la divulgación. Y entonces, aunque tengamos otros elementos, otras adaptaciones, ya no se pueden divulgar tanto porque ya está copado. No, María, que por otro lado, insisto, me alegro. O sea, me alegro que sí, no, así. pero es muy buena reflexión y es... digo, yo prefiero la novela, que no me la copien, digámoslo así, ¿no? Sí. No, y es imposible de copiar. De hecho, a mí me gustan especialmente, bueno, todos aquí en la mesa trabajamos recreaciones y recepciones, no sé si estaréis de acuerdo. A mí me gusta trabajar recepciones y recreaciones por lo que significan de asunción de la novela. Y eso, ¿con qué se queda la gente de la novela? ¿Qué estamos entendiendo por el Quijote? ¿Qué entendían en el 19, en el 18? Eso me parece especialmente interesante porque es que el Quijote no vamos a llegar, ¿no? Ya está. Yo creo que en el caso del cine o del teatro hay un problema que es la producción. Tú publicas una novela y bueno, será exitosa o no, pero la editorial no va a perder excesivo dinero. Y en cambio, embarcarse en un gran musical o en una gran producción, pero que no tenga éxito, pues yo creo que eso coarta mucho la... Sí.
Sí, sí, pero... No, sí que es Carlos. No, ya acabo. Que la adaptación, versión, ¿no? Que Terry Gilliam, ¿no? El pobre, después de que empieza Quijote donde las haya, ¿no? ¿Verdad? Claro, por eso a veces, yo creo que es un poco lo que decía María, ¿no? Es una obra tan sumamente perfecta que es inadaptable en su esplendor, ¿no? Pero por otra parte también me ha hecho pensar Juan Vaz perfecta, porque él era perfecto en sí, ¿no? Es verdad, una obra magnífica, magníficamente adaptada, trascendente y que es parte de la identidad del orgullo británico, en cierto modo. No sé. Claro. Entonces, pero claro, la complejidad, efectivamente, ahí radica la... Claro, la longitud, la profundidad, todas las aristas y todas las lecturas que puede tener, claro, es muy difícil condensar. Es muy difícil condensar, ¿verdad? De todas formas, a la mañana se nos hacía un llamamiento a impulsar clubes de lectura, pues ahora hacemos otro llamamiento a cineastas, guionistas, etcétera, para que se pongan a producir películas. Eso es. No, me venía al hilo de las tres intervenciones, ¿no? O sea, este autor colombiano, en un momento dado, utilizar casi el Quijote como pretexto, o Cervantes como pretexto, porque al final, a mí lo que has contado de la novela en un momento dado está bien, pero dice, ¿por qué Cervantes y Shakespeare y no Juanito y Pepito, en donde un mundo onírico, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, de pronto, ¿dónde está ese límite en donde al final aprovechas a Quijote o a Cervantes porque sabes que en un momento dado va a tener más ventas simplemente y lo utilizas como excusa y no como realmente reflexión literaria, etcétera, ¿no? Yo creo que en el caso de la novela mucho tiene que ver esto que es el gancho, darte a conocer, etcétera, ¿no? Y lo he señalado un poco, en la novela es muy significativo, en torno al 2005, que hay todo un aluvión, no solo de bibliografía académica, la nuestra, sino de este tipo de recreaciones. Es brutal, ¿no? En parte, pues puede responde a un criterio de marketing editorial. Una editorial le encarga a un autor, oye, escribe una novela sobre Cervantes, o un autor que dice, tengo una novela sobre Cervantes, la quiero publicar, ¿no? En una o en la otra dirección. Pero mucho tiene que ver la ocasión de los centenarios, de las celebraciones. Sí, pero ahí yo entro con una cosa que seguramente ha dicho esta mañana Ifran, James, aunque no lo haya escuchado y seguro que lo ha dicho. Claro, a fin de cuentas esto al final termina por ir en contra del conocimiento del Quijote y de Cervantes. Porque al final dices, me leo la novela, bueno, que tenga una hermana bailarina o lo que sea, o sea, es decir, no me aporta nada en el conocimiento y, o sea, entonces a mí es un poco decir, me parece fenomenal todas las adaptaciones. Yo fui a ver Ron Lala y me encantó y mil cosas, ¿no? Ya la de Cervantes me gustó menos. Pero bueno, y me encanta además las locuras y cuanto más interpretación personal, fenomenal. Pero claro, al final yo de pronto digo, estamos luchando por hacer leer el Quijote, para que la gente lo disfrute y tal, y de pronto estos que pueden tener más marketing terminan por alejarnos a ese público que dice, pues bueno, coñazo de esta gente, ¿no? Ahí yo discrepo un poco en el sentido de que, no hace falta decirlo, si estamos hablando de todas estas recreaciones teatrales o novelescas, damos por hecho, o sea, es así, de la fuerza increíble que tiene el personaje de Don Quijote, o en este caso, el propio personaje de Cervantes, que ya tiene una vida bastante azacaneada y novelesca, ¿no?, en sí mismo. Entonces, yo creo que eso es importante. Si uno se lee la novela de Montt, ¿no lee el Quijote? Pues no necesariamente, ¿no? Es decir, a lo mejor sí se ha leído antes el Quijote y esto le interesa. A mí me interesa mucho, pero bueno, nosotros somos un tipo de lectores muy profesionales, ¿no? O sea, vemos esto y hay que ir a por ello, ¿no? Y aparte que, como decía James esta mañana, nos da de comer esto. O sea, leo la novela, hablo de ella en Alcázar, un ítem más en mi currículum, etcétera, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, yo creo que sí, que tiene un gancho tremendo y que habla de la fuerza de Don Quijote o de Cervantes para seguir generando otras ficciones que son eso, otras ficciones. Ya no es ni Cervantes histórico, real,
ni Don Quijote cervantino, son tantos y tantos otros Cervantes y tantos otros Quijotes que tenemos en estas recreaciones, ¿no? No creo... Bueno, sí. Carlos, ¿y cuánto pudo haber de realidad en lo que cuenta Montt con la realidad, o de coincidencia con la realidad de lo que ocurrió? Vale, pues, hombre, no es un ejercicio que haya hecho, ¿no? Aquí tampoco me he centrado en eso. Montt sabe de lo que habla, ¿no? La presencia de los ingleses en Valladolid, las fiestas que se hicieron, etcétera, etcétera. Ahora, que Cervantes y Shakespeare se llegaran a encontrar, eso no está demostrado ni lo podemos dar por cierto. Estamos hablando de ficciones. El narrador o el dramaturgo puede rellenar todos aquellos huecos que la historiografía o la documentación no llegan, ¿no? Entonces, es una ficción, ¿no? Y en el caso concreto de esta novela, a mí me chocó mucho esa sensación de extrañamiento, ¿no? Partiendo de unos datos históricos, asesinato de Ezpeleta en Valladolid, implicación, bueno, más que implicación, culpabilización a Cervantes, detención, etcétera, partiendo de unos hechos reales, históricos. Se nos ha conservado el proceso Ezpeleta, sabemos muchas cosas, ¿no? A partir de ese proceso, etcétera. Hace otra obra, hace algo muy fantasioso, onírico por momentos y bueno, no parte de lo histórico, pero hace otro tipo de obra en esta recreación en concreto. Es muy diferente a la novela de la que hablé hace 2 años, de Misterioso asesinato en casa de Cervantes, de Eslava Galán, que tiene el mismo planteamiento, muerte de Ezpeleta, y averiguar qué ha pasado, quién lo ha matado o por orden de quién. Pero ahí es una recreación completamente arqueológica, digámoslo así, ¿no? Aquí el interés del autor va por otro lado completamente distinto. Con la idea de José Manuel, para romper una pequeñita lanza a favor de los creadores, ya que dije también, hice una pequeña crítica en mi ponencia en cuanto a calidad literaria de todas las recreaciones, porque he leído muchas y es cierto que no todas son excelentes, ni mucho menos. Sí que, por supuesto, tiene muchísimo que ver el rédito económico que se puede obtener. De hecho, como ejemplo, el año 2005, yo en mi investigación doctoral creo que rastré 300 y rastré desde 1900 hasta 2010. O sea, las cifras ahí están. Pero también creo, y aquí es donde rompo la lanza a favor, que podemos empatizar en el sentido de que los que hemos venido a este seminario nos dedicamos a Quijote porque nos transmite algo, ¿no? Y creo que también a los creadores les transmite algo. Y entonces ven ahí una vía de expresión. Y los autores con los que yo he trabajado he notado eso, he notado que tienen un cariño especial por la obra de Quijote porque nos empapa a todos, y estando en Alcázar de San Juan, ¿qué puedo decir? Y entonces es su reto creativo, el de qué consigo, ¿no? Que puedo explotar yo de aquí, sin negar, por supuesto, sí, el aprovechamiento que se puede tener en efemérides, en que es más fácil montar un Quijote que vaya gente a verlo que no montar una obra que a nadie le suena absolutamente de nada. Eso no lo niego, pero creo que también hay algo ahí de que estás por debajo, en el fondo de todo. En la comisión del centenario, yo estaba allí, se presentaron varios proyectos. Uno de ellos era hacer una película sobre el hijo napolitano de Cervantes. Me decían, no te puedes negar porque es ficción. Pero ¿por qué vas a hacer ficción sobre una teoría que ya sabemos que no existe? Porque automáticamente si lo conviertes en una película, luego yo, por mucho que escriba, mucho que diga que Prontonaro nunca existió, que fue toda una mala lectura de un texto, automáticamente ya todo el mundo tiene una cara. Entonces, un Shakespeare in Love en Nápoles me parece fantástico, pero no hagas, digamos, que esa teoría, o sea, invéntate una mujer, invéntate una hija, invéntate toda tu ficción, porque lógicamente Shakespeare in Love sabemos que es una ficción que no nada existe, pero es una película maravillosa. Haz un Cervantes in Love. Pero en cambio, de pronto, esta cosa de decir, ay, como es ficción, puedo hacer absolutamente todo. No, como es ficción, no puedes hacer absolutamente todo. Entonces, por eso ahí va, por ejemplo, ¿por qué tienes que juntar a Shakespeare y a Cervantes en Valladolid en ese momento? Júntamelos
en Salamanca o júntamelos en Londres y haz viajar a Cervantes a Londres. O sea, si tú quieres hacer una ficción, tienes toda la libertad. No me hagas una teoría que luego en un momento dado yo como científico tengo que estar detrás diciendo, no, es mentira, no, eso no es verdad, eso no sé qué. Y entonces al final, ¿qué terminamos? Nunca llegando realmente a la gente. O sea, porque realmente, entonces, ahí sí, la ficción podemos llenar huecos, pero tenemos que llenar huecos desde el conocimiento, ¿eh? Y no solamente desde una invención que lógicamente me va a dar unos réditos económicos, ¿no? Y sabes, a mí ese es el punto que me enfada, digamos, o es el punto, digamos, de vacío que no creo que debamos aceptar, o sea, que tenemos que completar nosotros. O sea, me pasa, o sea, ya acabo. Hay una serie, una película maravillosa, bueno, que fue Cervantes, Lope y Cervantes. Que es maravilloso. Gutiérrez Aragón está, Gutiérrez Cava está de Cervantes maravilloso. El que hace de Lope, bueno, el de Lope están maravillosos, todos están maravillosos los actores. Y la guionista es una que había ganado el Planeta, que no se había leído el Quijote. Y de pronto, en un momento dado, todo eran los tópicos, había sacado toda la información de Wikipedia. Entonces, todos los tópicos que vamos en contra, de pronto hace un guión absolutamente absurdo. Llámanos. Es decir, llámanos a nosotros y te vamos a dar los datos para hacer un guión maravilloso, para que ese actor esté maravilloso, para que toda la trama era maravillosa y realmente había hallazgos fenomenales. Es una película fallida, porque no cuentan con nosotros para rellenar esos espacios en un momento dado de conocimiento. Creo que nos tenemos que reivindicar para que la ficción, precisamente, estemos nosotros presentes o hacerla. Claro, pero Amenábar, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Amenábar? Ha buscado un cervantista para en un momento dado que sea su asesor. Y ese cervantista soy yo. O sea que, claro, o sea que, ¿qué es lo que ha hecho? No se ha inventado se ha inventado la historia, pero en un momento ha dicho, quiero tener a alguien para en un momento dado tenga el conocimiento. Y yo le he cambiado cosas porque lógicamente no me parecían bien y hay cosas que hemos hecho. Y entonces es fantástico poder hacer eso. Entonces, que lo hubiera hecho en vez de un cervantista, hubiera sacado a otro. Ahora mismo, cuando salga la película, pues seguramente hay cosas que a mucha gente no le va a gustar porque es una ficción, pero muchas cosas en un momento dado nos podremos sentir todos identificados porque diremos, joder, eso es verdad, eso está ahí. Entonces, ahí es donde tenemos que reivindicarnos nosotros, o sea, digamos, como academia, y digamos un poco también lo que decía esta mañana James, como academia tenemos que estar en la sociedad, pero tenemos que dar, o sea, no vale, o sea, se han gastado un montón de dinero y en un momento dado para nada. Entonces, para que en un momento dado nos tengan en cuenta, ¿no? José Manuel, James Iflan no quiere hacer antes. ¿No? Sí. ¿Quién de los dos? Bueno, José Manuel, gracias por decir, José Manuel, gracias por decir todo lo que iba a decir yo. Así, tengo la voz cascada, entonces tú me has ahorrado trabajo. Pero a mí me encanta que no haya, en efecto, una película súper exitosa que todo el mundo reconoce como la obra maestra que representa el Quijote en estado químicamente puro, justamente por lo que yo decía esta mañana. O sea, justamente, José Manuel dijo algo por el estilo, creo. Si hay una película y todo el mundo dice, no, esa es la película de Quijote, hay que verla. ¿Quién diablos hoy, en este momento histórico, va a leer? Así que me encanta que no haya versiones maravillosas del cine, aunque sí hay unas cuantas. La otra cosa, simplemente una pregunta para Carlos. Este señor no se aprovechó del hecho de que sí hay un vínculo muy concreto entre Cervantes y Shakespeare, que es justamente... No sé si lo perdí o no, estaba aquí con el Secreto Ibérico y por ahí se me perdió. Pero habla del hecho de que hay una obra de teatro desaparecida. Sí hablaste de eso. Él no explota eso. Aquí no, en esta novela no. Bueno, no, esa era la pregunta. O sea, es una cosa tan obvia aprovechar que me parece que el señor, o sea, perdió la oportunidad de hacer un vínculo directo, real, entre las dos figuras. Y me parece, por lo que yo he leído, sí hay
esfuerzos de algunos de los millones de expertos en Shakespeare que hay en el mundo angloparlante, se ha hecho un Hay intento, bibliografía hay sobre el un intento de reconstruirlo, ¿no? Entonces, me parece que extraño que el señor no... No, en esta novela no, pero no es el primero que ha novelado sobre ese hipotético y posible encuentro. Juan Gómez Jurado, un autor de bestsellers, etcétera y tal, en La leyenda del ladrón, que si no me equivoco es del 2012, pues junta, ahí un poco en la línea de lo que decía José Manuel, a Cervantes y Shakespeare, pero en Sevilla. Bueno, hay unos años oscuros en la biografía de Shakespeare, pues él lo lleva a Sevilla y hace que se encuentren, ¿no? Cuando Cervantes está allí de comisario de abastos, y bueno, y también con una intriga muy novelesca, muchas tramas, etcétera, ¿no? Bueno, es otra opción. Bueno, yo no le quitaría a los narradores o a los dramaturgos su inspiración o lo que hayan querido hacer, ¿no? Les podrá gustar más o menos, pero sí, tributo, ¿no? Porque, evidente, claro, sí. subirse un poco al carro de juntar Cervantes y Shakespeare, pues no es como juntar a churras con merinas, evidentemente, ¿no? No, voy para acá. Evidentemente, editorialmente es muy fructífero, también son fáciles de reconocer, ¿no? De repente llevarnos a Hamlet con Don Quijote, que son dos personajes bastante distintos, a pesar de las coexistencias históricas y temporales, evidentemente yo siempre digo Don Quijote la gallina de los huevos de oro, pero es que Hamlet también es la gallina inglesa de los huevos de oro. Entonces, claro, juntar dos gallinas, pues vamos a pensar que Corral se junta, ¿no? Evidentemente hay que ver un poco esos intereses. Pero bueno, la idea está... Claro. Crea el Quijote Sí. y Cervantes crea Hamlet. Sí. Se cambian los papeles. Luego veremos en los libros de historia veremos pues el Quijote de Shakespeare, ¿no? y Hamlet escrito por Cervantes, ¿no? Y ahí ya caeremos en el error bordeloniano, ¿no? de los errores heredados y de la transfiguración de la historia, ¿no? Literaria. Es que yo no solo trabajo sobre las recreaciones de Cervantes, también de otros autores del siglo de oro, y voy a decir algo evidente. Cervantes es un autor novelesco, porque su vida lo es. Quevedo también, espadachín, pendenciero, etc. Hay multitud. Calderón, incluso ese Calderón juvenil, también pendenciero y tal, da lugar a recreaciones. Ahora, Góngora o Tirso de Molina, no... Lope sí, bueno, me lo he olvidado, Lope también. Lope, Quevedo, Villamediana, es otro tema que he trabajado, pero en cambio biografías más aburridas, valga decirlo así, ¿no? A bote pronto, como las de Tirso o las de Góngora, pues no dan tanto juego novelesco. Cervantes sí, porque puedes inventar un montón de episodios partiendo de su biografía. Frederick, ¿querías comentar algo? Bueno, Jesús. No. si quiere, bueno, hago preguntas, sí. No, estaba simplemente contestando lo que había dicho James Ifland aquí, ¿no? Sobre el cine y todo aquello. Me parece que en Estados Unidos lo que ha ocurrido es que no hay cine sobre Don Quijote tanto porque The Man of La Mancha se ha convertido en la obra que representa al Quijote en Estados Unidos. Y si vamos a través de una serie de series de televisión en Estados Unidos, cada vez que hay una cita a Cervantes, es directamente una cita a The Man from La Mancha. Hasta en obras de ciencia ficción como The Expanse, por ejemplo, donde Cervantes está por todas partes, no está Cervantes, lo que está es The Man of La Mancha. Y hay otra que ahora no recuerdo, que es sobre, bueno, no me viene a la mente, no importa, pero que sí, hay como 5 o 6 episodios donde se cita directamente, porque Cervantes dijo
Jesús también quería comentar algo. Jesús. Y si yo tengo una realidad deslumbrante y interesante, o en la información ficcional. Debe estar desmontando una serie de ideas que han anidado en la mente de ciertos. Os veo muy puristas, más que en el ámbito del toreo o del flamenco. En fin, dejemos un poco de libertad. A mí, mira, yo al contrario, Jesús, y es bueno disentir, evidentemente. Yo defiendo el valor pedagógico de la novela histórica, de una buena novela histórica, porque dentro de la novela histórica hay malas, pésimas, regulares, buenas y muy buenas, ¿no? Todas las gamas, todos los grados que queramos poner en esa gama. Entonces, yo, quizás porque me he dedicado a ello, mi tesis doctoral fue sobre novela histórica, toda la vida he investigado sobre novela histórica, etcétera, pues es un género que me gusta y me atrae, que es aquella que reconstruye bien el espíritu de la época, las costumbres, etcétera, sin caer en una erudición recargada y cargante, ¿no? Porque eso aburre a los muertos, ¿no? Una buena novela histórica puede ser un buen gancho de entrada, que no va a sustituir ni a leer una biografía de Cervantes ni a leer El Quijote, pero puede a lo mejor, en fin, tener ese valor, ¿no? De, bueno, pues ya que me he leído esto, ahora quiero contrastarlo con una biografía de Cervantes. Oye, ¿será verdad? ¿Ese juez Villarroel existía o no? No sé. Ezpeleta, ¿se lo está inventando Montt o no? Ah, no, pues es uno que en verdad murió. No sé, puede tener esa función. Villarroel, la lista de personas Sí. Entonces, Villarroel era alcalde de Castellón. Para mí eso es Sí. esa ficción no aporta nada. A mí. Hay otra cosa que choca también la atención, no la he mencionado, ¿no? Que en los primeros capítulos el narrador le llama a Cervantes comisario. Entonces, una persona que no sepa qué era exactamente está pensando en un comisario de policía, ¿no? En un detective o en un policía, ¿no? Y luego, si ya más avanzada la novela, se dice comisario de abastos para la Armada Real, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin, yo sigo rompiendo la lanza por la libertad de los recreadores desde la ficción. Yo en mi ponencia lo he dicho 2 o 3 veces, desde la ficción. Yo soy autor. Sí, sí. El tema quijotesco, o sea que yo soy creador también en un momento dado. Lógicamente me tomo todas las libertades que he querido en un momento dado a la hora de imaginar una Catalina de Salvador. Lógicamente he cubierto los espacios, ¿no? Pero claro, digamos, con esa idea de que al final, lógicamente mi creación está basado no simplemente en una elucubración tener, porque lógicamente ¿qué he hecho? Pues a veces, por ejemplo, he cogido el recuerdo de mi abuela. ¿Qué tiene que ver mi abuela con Catalina de Salazar? Bueno, a lo mejor 2 mujeres del campo que pueden compartir unas mismas sensaciones. Pero en ese sentido no hay una dicotomía entre nuestros academia y los escritores. Tenemos que encontrar ese lugar precisamente de encuentro, pero claro, ese lugar de encuentro no es que tenemos que ir a aceptar que lo que hagan cualquier
cualquier autor, vale, no. Ese lugar de encuentro es precisamente, si tú quieres crear una ficción, crea una ficción. Pero si quieres crear una ficción apoyándote en unos, digamos, datos, unos personajes que en un momento dado tienen también una realidad, tienes que también ser, digamos, justo. Y tienes que estar también, digamos, de alguna vez dialogando con esos personajes. Si los quieres utilizar simplemente como excusa para ganar dinero, hay que leerlo como excusa para ganar dinero. Es decir, no es para mí ya no es una ficción, digamos, que merezca la atención, digamos, de literaria. Es otra cosa. Es decir, aunque sea una cosa maravillosa. Y con eso sé que voy a vender más, me lo van a comprar. No te voy a invitar más a los congresos de recreaciones cervantinas, ¿eh? No, eso es una broma. Ha venido muchas veces a Pamplona y volverá. Pero bueno, yo de todas formas, amistosamente discrepo porque creo que le estás queriendo poner puertas al campo de la ficción. Entiendo tu planteamiento, pero yo siempre que, efectivamente, hay que ser honesto, ¿no? Es decir, si una persona se lee, vuelve un poco a lo de la mañana, la versión, que no sé por qué le dice traducción, a mí no me gusta, de Trapiello o la de Pérez Reverte, etcétera, hay que ser honestos y decir, esto no es el texto del Quijote, esto es una versión abreviada, hemos reducido personajes, hemos reducido episodios, etcétera. Usted no está leyendo el Quijote, eso sí, evidentemente, aquí hablamos de otra cosa, ¿no? Y tal. Pero es que en una ficción el autor lo podrá hacer mejor o peor, más o menos alejado de lo histórico. Y en eso le doy la razón, a José Manuel. Hay una película, hay varias, ¿vale? Pero esta vez trae una, de Misión Imposible, en la que de repente se discurre en Villa, una parte, creo que Misión Imposible, pero es Tom Cruise, ¿vale? Y de repente mezclan La Fallera con una profesión que sale y con no sé qué. Entonces dice, vale, joder, qué cojonudo, que para un extranjero diría, uy, qué bien está esto, ¿no? Voy a ir a Sevilla, veo La Falla, o sea, entiendo, estás haciendo una... Pero realmente, claro, si lo estás viendo dices, qué horror, por Dios. O sea, ¿no sería más fácil, aunque sea cutre, sacar una procesión que no represente realmente esa procesión? Pero es suficiente, no, para mezclar. Entonces es eso, yo estoy más en esa... Me ha venido a la memoria esa película y otra de Roger Moore, de un James Bond, que era del año Catapult, y entonces le manía a ese hombre. Porque venía a España y era México. México con los obreros mexicanos y tres así, ¿dónde va usted? O sea, estamos hablando, por eso digo, es verdad que joder, hay que tener un poquito de honestidad. O sea, y está claro, la ficción esa del Tom Cruise que muestra, o bien las falleras en Valencia, o que muestra una profesión mal recreada, vale, pero bueno, sabes de lo que va, algo de fuera y tal, pues no, estás distorsionando. Impresionante. Muy bien, gracias. Muchas gracias, presidente. Si no hay más preguntas, damos por cerrada la tercera sesión de ponencias de este congreso y comentar, bueno, primero dar las gracias a nuestros tres ponentes. Y comentar que mañana nos trasladamos para la cuarta y quinta sesión al Salón de Actos de la Denominación de Origen La Mancha. Allí, además de las ponencias de los ponentes que van a intervenir, hay una extraordinaria colección de vacías, de cuadros, de libros, de todos relacionados con el Quijote, que podremos admirar porque la verdad está extraordinariamente. Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en la Denominación de Origen La Mancha a las 9:45. A las 10 menos cuarto empiezan las ponencias.